Marta Cecilia Márquez Alvarado, por 5 minutos. Gracias, compañeras senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. El tema de estancias infantiles es un tema en el que no puedo dejar de hablar, porque luché por él, porque presenté amparos en mi estado, porque atendí a las directoras de las estancias infantiles. Y yo como senadora les recomiendo hacer eso, atender en sus estados a la población. Yo desde luego votaré en contra de este punto de acuerdo, pero sí tengo que llamar la atención de ustedes, senadoras y senadores, de la oposición, porque estamos debatiendo un punto de acuerdo, pero tenemos un Senado que no está yendo al fondo de los problemas. Y yo quiero decirles que se lleven este tema para reflexión de lo que realmente vamos a hacer cada uno en los años que estemos aquí en el Senado. Yo pediré licencia en algunos días para hacer oposición, y seré oposición en Aguascalientes, esa oposición que los mexicanos no perciben. Es cierto que la corrupción no se ha acabado y varios de los temas que se tratan en estos desechamientos hablan de llamar a cuentas a funcionarios, y los legisladores, los senadores, no podemos tener la piel tan delgada. Los puntos de acuerdo deberían de aprobarse en su mayoría, porque son llamados a los estados o a los gobiernos para combatir la corrupción o para trabajar en cualquier sentido, pero no debería de calarnos la piel al aprobar puntos de acuerdo. Este Senado no puede seguir así, se los digo como consejo de una senadora que se va en los próximos días. Este Senado no puede versar el debate en dos posiciones políticas, una que lucha contra la corrupción de antes y la que lucha contra la corrupción de hoy, pero en la que su partido está inmerso en un negocio personal de Marco Cortés, en donde no le importa Aguascalientes, en donde no le importan los senadores del PAN, no le importa quién debata, no le importa quién deje su partido, porque él tiene negocios claros y precisos en Aguascalientes. Los invito a caminar las calles de sus estados, a dejar la posición política para ponernos la camisa de la empatía, porque hoy estamos debatiendo este punto de acuerdo sobre estancias infantiles, pero la verdad es que no estamos haciendo nada para solucionar el problema de fondo. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguiré impulsando las estancias infantiles bajo el modelo del Partido del Trabajo. Seguiré apoyando a la niñez y a la educación como me lo ha permitido el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Marta Márquez lucha contra la corrupción que puede haber en un gobierno federal, en un gobierno estatal o en un gobierno municipal. En unos días me voy de aquí para luchar contra la corrupción avalada, orquestada y promovida por Marco Cortés desde el PAN. Y la ciudadanía de Aguascalientes tiene que cambiar porque están cansados de corrupción. La corrupción solapada por el PAN que no le permite ser real oposición. Dejé al PAN para ser libre, para luchar por los ciudadanos de Aguascalientes, y seguiré luchando por las familias de Aguascalientes y por los niños de Aguascalientes. A los senadores les aconsejo, a los que son oposición, ser real oposición y destituir a su presidente, porque lo pueden hacer, porque tienen el poder, porque lo único que le importa a Marco Cortés es cooptar a todos los partidos en Aguascalientes
para no ser oposición. Incluso se habla de que negociaron, ellos presumen que negociaron con la 4T, con el presidente Aguascalientes. Sé que eso no es cierto, sé que no va a pasar, pero los invito a ser dignos de este escaño que le dieron los ciudadanos de su estado o de su país o de su partido. Los invito a seguir apoyando a la niñez, pero con real congruencia. Yo sigo luchando y seguiré luchando desde Aguascalientes contra la corrupción. ¿Se acepta una pregunta de la senadora Xóchitl? Sí. ¿Sí? Adelante. Adelante, senadora Xóchitl. Marta, primero yo quiero decirte que te quiero, te aprecio. Gracias, yo también. Compartí contigo muchas luchas aquí. Pero la pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué hasta que te vas, te vuelves frontal? ¿Qué hubiera pasado si el PAN te hace candidata a gobernadora? Digo, competiste. Ajá, no competí. Bueno, estabas ahí intentando, pues, y justo el enojo era que no te tomaban en cuenta. Ah, qué bueno que lo sabes. Coincido, pero a mí lo que sí me parece que también ha podrido a la política es este chapulineo. O sea, mientras estás en una zona de confort, como que aceptas. Pero cuando ya no, entonces es un brincadero. No, nunca he estado en ningún... Ok, ¿esa es la pregunta? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el PAN te hace su candidata a ser gobernadora? Ajá, muy bien. Soy una senadora, y tú lo sabes, Xóchitl, te lo agradezco la pregunta. Soy una senadora digna, soy una senadora que nunca ha estado en una zona de confort, porque llegué a este Senado por tema de cuota de género. Porque llegué a este Senado porque se movieron las cosas en el partido al que perteneces. Y nunca he estado en una zona de confort. Nunca ha sido esa mi posición. Y pues lo lamento que no tengan explicación a la corrupción que se vive en Aguascalientes. Lo lamento que no se van a poder parar ningún senador del PAN a defender a Tere Jiménez en Aguascalientes. Lo lamento. Hay corrupción, no la pueden sostener, está avalada y amarrada desde el CEN del PAN y lo lamento mucho, lo siento. Traten de deslindarse de ella, porque si no, es muy mala imagen para ustedes. Gracias. Gracias, senadora. La senadora Josefina.